Hola, hoy vamos a seguir viendo la primer parte de organización y presentación de datos. En la grabación de la clase pasada vimos lo que es clasificación ordenada, diagrama de tallo y hoja y distribuciones de frecuencia. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser histogramas y polígonos, o sea, cómo graficarlos, cómo realizarlos, cómo construirlos, y cómo construir los gráficos para variables discretas, ya sea para varas o bastones y un gráfico escalonado. Luego en la clase siguiente vamos a ver la segunda parte, que es todo el aspecto de gráficas para la presentación de los datos. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver el práctico directamente. Acá, ahí. Nosotros habíamos explicado hasta la clase pasada lo que era cómo construir un diagrama, una distribución de frecuencia, ¿sí? Una tabla con toda una distribución de la frecuencia, los distintos análisis y todos. Ahora vamos a ver cómo construir los histogramas y los polígonos. En sí, para graficar un histograma, el histograma es, si nos olvidamos acá de la línea roja, directamente el histograma es un gráfico donde en el eje vertical podemos poner en porcentajes lo que representa cada una de las clases, ¿sí? Que la identificación de las clases la ponemos en el eje horizontal, ¿sí? Donde esta es la clase más chica, de 80 a 100, la segunda clase de 100 a 120, 120 a 140 y así. ¿tá? Y como vemos acá es el porcentaje. Entonces, si nos ponemos a ver el histograma, va a ser un conjunto de barras que están todas juntas, sin ningún espacio, ya que el límite superior de una clase es el límite inferior de la clase siguiente, ¿sí? Y la altura de cada una de esas barras va a ser igual al porcentaje que sale de la columna H sub I, o sea, es lo que representa cada clase con respecto al total. ¿sí? También lo podemos realizar la variable en el eje vertical también podría llegar a estar expresada en términos absolutos. Entonces, en este caso tendríamos esta columna, el F sub I. Ya no sería un histograma de porcentaje, sino un histograma, digamos, de frecuencias absolutas. ¿sí? Con la construcción del histograma podemos ver cómo se van distribuyendo los datos en las distintas clases en forma gráfica y así también poder identificar cuál es la clase que tiene mayor cantidad de observaciones o de porcentaje. En este caso vemos que tiene un 24%, si mal no recuerdo, la cuarta clase. Y la clase que tiene menos observaciones es la última clase, 2, 4, 6, la séptima clase. ¿sí? Ahora, al construir un histograma, que es en sí fácil su realización, podemos construir también luego un polígono de porcentaje. Para poder construir un polígono es, sobre el mismo gráfico del histograma, construimos una clase precedente anterior, ficticia, ¿sí? Una clase ficticia anterior y una clase siguiente a la última, ficticia también. Para esto, a ver, si estoy de 80, 100, 100, 120, si el ancho es igual a 20, entonces va a ser de 60 a 80, el 60 acá no está. Y en la última clase ficticia también va a ser de 220 a 240, acá el 240 no está. Luego, al crear eso, ¿para qué lo creamos? Justamente para poder identificar el punto medio de cada clase teniendo en cuenta la de las clases ficticias. Por lo que si acá va de 60 a 80, el punto medio es 70. Y ahí marcamos el punto medio. Luego marcamos el punto medio en la clase siguiente y así. Y en la última clase, que es ficticia, que va de 220 a 240. Entonces, esa clase va a ser 230. ¿Sí? El punto medio de esa clase. Al unir todos esos puntos medios que nosotros marcamos, vamos a estar construyendo lo que es el polígono de porcentaje. Cuando
Este es otro ejemplo que podemos llegar a ver de otro ejercicio, el ejercicio 1, donde cómo se construye en este caso. A ver, la clase precedente va de 0 a 3, por lo que el punto medio es 1,5. Entonces acá vemos cómo se construye el polígono sobre el histograma. Si nos piden únicamente polígono, en este caso lo recomendable sería, por ejemplo, el histograma hacerlo con lápiz, ¿sí? Y luego se borra todo y se deja únicamente los puntos medios y la línea de puntos esta que está en rojo, ¿sí? La línea que une los puntos medios, que forma el polígono. ¿Tá? Esta es otra manera donde vamos viendo cómo se van distribuyendo los distintos valores dentro de cada clase. Ahora, para hacer las ojivas, que las ojivas son distribución de frecuencias acumulativas, ¿sí? Y que también lo podemos hacer en porcentaje, por lo que en realidad trabajamos como porcentaje, por lo que va a ser la distribución de porcentaje acumulativo, ¿sí? En este caso, en la ojiva partimos para, por ejemplo, si vamos a trabajar, podemos hacerlo creciente o decreciente. Entonces usamos las dos últimas columnas que tenemos, esta y esta, son las que nos vamos a basar. O en el ejercicio anterior era esta y esta, ¿sí? Entonces, para poder construir, partimos del límite inferior de la clase más chiquita, que iba de 80 a 100, y ahí comenzamos en 0. Y vamos marcando los distintos porcentajes de acumulación. Estos datos, los datos, la base para construir esto va a ser la penúltima columna en la distribución de frecuencias. Entonces esto va de 80 a 100 y va en forma acumulativa. Va en forma acumulativa hasta que termina llegando en el límite superior de la clase más alta en 100%. Y para hacer la última, para poder graficar la última columna, la que es decreciente, la última columna que se ve en la tabla, en la distribución de frecuencia, partimos de, en el mismo límite inferior de la clase más chiquita, pero ponemos el porcentaje de acumulación al 100%. Y ahí vamos avanzando con los siguientes porcentajes que dicen en esa columna, ¿sí? A tal punto que de esa manera nosotros nos podemos ir deslizando y podemos hacer algún tipo de interpretación. Es decir, que, por ejemplo, hasta el valor 120 se encuentra el 20 y pico % de los datos, ¿sí? Y así sucesivamente en cada una, en cualquier punto donde ustedes se quieran ubicar. Ahora, lo interesante que a veces toman en el parcial es que donde se cruzan las dos ojivas, si nos ponemos a ver, si está bien construido, debería marcar el 50%. Por lo que en ese caso, en algún parcial podemos tener, identifique gráficamente la mediana. Entonces, en ese caso, gráficamente, la mediana se encontraría, ¿sí?, en este punto. ¿Vamos? ¿Sí? Esa es una manera de poder graficar, es como se grafica en sí lo que simplemente se denomina ojiva. Teniendo en cuenta el otro ejercicio, también el razonamiento es lo mismo. Acá es un poquito menos curvilíneo la manera de crecer, y en la decreciente también, pero también donde se cruzan es en el 50%, que es donde se identifica la mediana. ¿Sí? Ahora, el ejercicio 3 en sí es un ejercicio simple, que es un repaso de lo que veníamos estudiando. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros estudiamos en la parte de estadística, cuando vimos en sí, a ver, déjenme ver si puedo compartir, vuelvo a compartir esta pantalla que está acá. Acá habíamos visto que dentro de las variables con las que estábamos trabajando, teníamos variables en sí categóricas y numéricas. Y dentro de las numéricas teníamos variables discretas y continuas. Para repasar, las discretas son aquellas que surgen de un proceso de conteo. Por ejemplo, cantidad de personas. En cambio, las continuas son aquellas que surgen de un proceso de medición. Por ejemplo, una variable puede ser kilogramo, el ingreso económico, el peso, la edad, porque la edad, yo tengo 38 años, 3 meses, 5 días, y así. Entonces como que se va haciendo más chiquitito. Entonces en sí, por eso es que
Normalmente se determinan las probabilidades en variables continuas en intervalos y no en un punto específico. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora maneras de poder graficar las variables discretas. A ver, dejo de compartir, comparto y vamos a pasar a la parte gráfica. Acá. Entonces, en las variables discretas acá vamos a analizar que la variable en sí es la cantidad de suscripciones de los profesionales de ciencias económicas, si ustedes ven este ejercicio. ¿Sí? Entonces acá hay un profesional que tiene 2 suscripciones, acá hay otro profesional que tiene 5 suscripciones, otro que tiene 9 suscripciones. ¿Sí? Por lo que estamos hablando que es una variable discreta. ¿Sí? Forme la distribución de frecuencia, grafique la frecuencia relativa y grafique la frecuencia acumulada. A ver, que pongo el láser. Entonces directamente acá hicimos esta distribución. ¿Sí? Lo que olvidé decirle, la escala de mediciones de razón o de cociente. Di sobre esto una explicación en la grabación anterior. Por lo que acá vemos que hay una suscripción tiene un profesional, 2 suscripciones tienen 3 profesionales, 3 suscripciones tienen 2 profesionales. A los efectos que si sumamos nos da los 20 profesionales en total. Este es el acumulado, ¿sí? Que hasta 6 suscripciones tenemos 16 profesionales. ¿Sí? Hasta 3 suscripciones tenemos 6 de los 20, o el 10% el 10 no, el 30%, acá está el acumulado. 3 suscripciones tienen el 10%, pero hasta 3 suscripciones tienen el 30%. ¿Sí? Ahora, ¿de qué manera podemos graficar justamente esta columna que está acá? Es mediante el gráfico de varas o bastones, donde directamente acá está corrido el gráfico, pero acá debería comenzar en 1, ¿sí? Que vamos a tener un 5% lo que graficamos es tanto esta columna, ¿sí? Como esto que tenemos acá, es lo que usamos. Entonces, acá vemos, una suscripción tiene el 5%, 2 suscripciones tiene el 15%. Acá hagan de cuenta que la vara está debajo del 2, acá que la vara está debajo del 1. ¿Y en cuál es la cantidad de suscripciones donde tenemos mayor cantidad de profesionales? Y acá, porque tenemos el 20% de los profesionales tiene 5 suscripciones, que es la clase o la categoría, digamos, que más suscripciones tiene. ¿Sí? Ahora, bien, de esa manera vemos cómo se grafica la frecuencia. Ahora, para ver el acumulado, ¿cómo hacemos? Y bueno, para ver el acumulado tenemos el gráfico escalonado, que en sí partimos y usamos tanto esta columna que tenemos acá, ¿sí? Esta columna que tenemos acá, como esta columna que tenemos acá, ¿sí? Entonces, a ver, perdón, esta columna que tenemos acá, quise decir, ¿sí? No esta, sino esta y esta, ¿sí? Por lo que, a ver, para calcularlo, acá partimos de tenemos el 5% tiene hasta una suscripción, el 20% tiene hasta 2 suscripciones, ya sé que se inicia acá, el 30% tiene hasta 3 suscripciones, el 45% tiene hasta 4 suscripciones, el 65% parecería ser tiene hasta 5 suscripciones, el 80% tiene hasta 6 suscripciones. Acá se repite y al final, a ver, el 100% tiene hasta 9 suscripciones, que es el valor total que tenemos, ¿sí? El mayor valor, la mayor cantidad de suscripciones. ¿Sí? Bueno, de esta manera se grafican en sí vimos las distintas alternativas para las variables discretas. En la clase siguiente vamos a ver lo que son los distintos gráficos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la clase siguiente.